Características del lenguaje y su impacto en los géneros periodísticos. El lenguaje en el universo digital ha experimentado un rápido desarrollo que lo ha alejado de formatos análogos a los que en principio emulaba. A pesar de ello, todavía no hay consenso con respecto a cuál es el lenguaje específico del Internet o de las plataformas digitales. Algunas características inherentes al espacio digital marcan, sin embargo, la diferencia en la forma en la que los contenidos son producidos ahora. Históricamente, los medios digitales han experimentado una evolución lenta en los formatos. La televisión tardó décadas en encontrar un lenguaje afincado en su poder audiovisual y en principio el lenguaje televisivo apelaba a formatos ya existentes cercanos a la radio y al teatro. Los productores de contenido aprovechan la hipertextualidad y la multimedialidad para ofrecer contexto, profundidad, interactividad y entretenimiento. Sin embargo, los géneros tradicionales encaran riesgos derivados de la inmediatez y de la entrada de las audiencias en la producción directa de contenido. Algunos de los impactos más notorios de estas características en la web de los géneros periodísticos son: género informativo, la noticia. La capacidad que tienen los usuarios de reportar diferentes informaciones de última hora a través de las redes hace que la noticia sea cada vez más una realidad que permite. Coralmente. Es posible ahora, por ejemplo, crear una etiqueta en Twitter llamada hashtag, en la que los comentarios de los usuarios se agrupan en un espacio virtual para reportar sobre un evento o un hecho. Desde el punto de vista periodístico, los hashtags son exitosos. Hasta ahora son aquellos que permiten escuchar las voces de testigos de un hecho histórico trascendental o de una tragedia. El periodista que no es presente debe conocer y utilizar estas herramientas como fuentes de información, pero al mismo tiempo debe ser especialmente cuidadoso al emplearlas en su trabajo. El anonimato de algunos usuarios puede hacer que el reportero y el medio caigan en una difusión rápida de mentiras y rumores. En la sociedad de la información, la calidad de las fuentes es cada vez más dudosa. Un buen periodista se distingue por los datos y pistas que obtiene de sus contactos. Entre más fuentes idóneas y de prestigio maneja un reportero, más apreciado es su trabajo. Sin embargo, debido a la diversidad de voces que participa ahora en el proceso informativo, el reportero tiene una dificultad identificando a la procedencia. Debido a la diversidad de voces que participan ahora en el proceso informativo, el reportero tiene más dificultad identificando la procedencia y la veracidad del dato. Es muy común que medios prestigiosos recojan por descuido una información no confirmada y la repliquen en sus plataformas. El efecto dominó es un devastador porque otros medios asumen el informe como cierto y lo replican a una velocidad imparable. Por otro lado, la noticia tiende a no desarrollar su contenido en la red en la era digital. La rapidez impuesta a la información impide que las noticias pasen del simple espacio informativo al contexto y la multimedia. Aunque muchas informaciones menores puedan quedarse en el simple registro noticioso, son hechos expuestos. Otras de mayor calado deben evolucionar hacia un relato vigoroso que integre las características propias de la red. Otra gran dificultad que afrontan las noticias en los formatos digitales es que aparecen cada vez más permeadas por la opinión y el entretenimiento. Es evidente que la atención del público hacia las noticias es limitada en comparación al interés que despierta el entretenimiento, como los usuarios prefieren divertirse que informarse. Los editores terminan por mezclar ambos aspectos y caen entonces en la trampa de complacer plenamente a sus audiencias para convertirse en creadores de espectáculo. El humor y el juego para atrapar con fórmulas facilistas a la audiencia y hacen que la noticia ceda cada vez más terreno al divertimiento. Los géneros interpretativos legitiman el papel del periodista en la era digital, así como es cierto que un ciudadano común es capaz de contar un hecho noticioso a través de las redes. También lo que es investigar adecuadamente un informe, utilizar los recursos apropiados para el acopio de información, acceder, informar a fuentes idóneas y construir una estructura narrativa efectiva para contar e interpretar una historia implica el trabajo de un profesional de la información o al menos un escritor con un largo entrenamiento en la escritura y en las comunicaciones. En las redes los usuarios utilizan la tecnología generalmente para opinar o reportar un hecho adecuadamente, pero muy pocos dedican sus esfuerzos a la interpretación sería de los acontecimientos o la narrativa efectiva de los sucesos a través de los géneros mayores como la crónica o el reportaje. Aquí surge entonces una contradicción, a pesar que el profesionalismo del periodista en el manejo de la información le permite realizar un trabajo efectivo o en el reportaje de la investigación. En la crónica, a profundidad, lejos de que hace la mayoría de los blogueros. Lo que hace que la mayoría de los blogueros que caen en la agrupación o en la simple opinión sin argumentos
Los medios tradicionales han recortado dramáticamente en estos últimos años sus unidades investigativas y dedican sus esfuerzos al registro de informaciones, que conforman una avalancha de datos que poco al valor noticioso. Esta contradicción se presenta en parte debido al esfuerzo que hacen los medios por responder sin estrategia algunos al registro informativo inmediato, impuestos por la plataforma online. En otras características, la hipertextualidad digital les otorga al reportaje y a la crónica una mayor capacidad narrativa, que permite contextualizar los hechos con archivos, historias o documentos obtenidos durante el proceso periodístico de investigación. La interpretación de una historia adquiere una mayor profundidad a través de documentos primarios, que complementan el núcleo del reportaje o a través de la contextualización secundaria realizada con archivos históricos que reviven los hechos y los ponen en concordancia, datos, estadística, perfiles, los protagonistas. La entrevista y el perfil, considerada por algunos teóricos como un género informativo y por otros como un género interpretativo. La entrevista ha tenido un desarrollo tan inusitado en los últimos años que prácticamente ha adquirido forma propia al punto de que algunos hablan del surgimiento de géneros dialogativos. La entrevista es el comienzo del periodismo, como lo ha señalado Bastenier, porque sin ella la noticia más triste no encontraría su sustento testimonial. La entrevista ha tenido un gran avance en la era digital porque se vale de los recursos tecnológicos para encabezar entrevistados impensables, ya que una de las características de la red permite que un reportero latinoamericano tenga acceso a una fuente en Oriente Medio, sin tener que invertir recursos. Plataformas gratis de videoconferencias como Skype permiten no solo establecer el contacto, sino acortar la distancia, sino que también facultan al periodista para grabar las entrevistas tanto en audio como en video. Género de opinión. La opinión es el género que ha adquirido mayor fuerza en la web por el auge de las redes sociales y la interactividad de los usuarios. No por ello puede concluirse que la opinión, debido a la incursión de las nuevas tecnologías, haya tenido un gran avance conceptual desde el punto de vista periodístico. Las personas siempre han tenido opiniones y el derecho a expresarlas, sin embargo las redes han permitido que esas voces que antes permanecían en anonimato tengan plataformas democráticas a través de las cuales sus mensajes e ideas pueden ser difundidos sin la antigua intermediación de los medios tradicionales, cartas de los lectores o denuncias en video. La opinión en la era digital es especialmente susceptible al odio, al nacionalismo y al racismo. Organizaciones terroristas, homofóbicas, ultranacionalistas y racistas han encontrado en la red un espacio fértil para la divulgación de sus ideas criminales. Aquí no se trata de libertad de expresión u opinión, sino de la divulgación de ideas que incitan a la violencia, al odio y al crimen. Extremistas que promulgan la destrucción de una raza o una nación brotan en la web bajo el escudo de la opinión. En contraposición a este flagelo, la red ha servido para dar voz a las defensas de causas justas que permanecían ocultas. Por ejemplo, defensores del medio ambiente o especies en peligro de extinción, cuyas ideas no eran divulgadas por los medios, crean ahora nichos de audiencia a través de los blogs o de las redes sociales. Otro peligro que enfrenta la opinión periodística es que a través de las plataformas digitales los intereses políticos y económicos pasan camuflados bajo el ropaje de opiniones inofensivas. Cada vez es más común en la red social encontrar sobre todo piezas de videos o de animación cargadas de humor y de aparentemente frescura, cuyo propósito es influir sobre la audiencia joven en la toma de decisiones políticas o comerciales. Blogs de dudosas procedencias han comenzado a marcar la agenda en aspectos tecnológicos, económicos y sociales. Descubrir la intención que subyace detrás de opiniones, incluso de aquellas bien argumentadas, resulta una tarea más ardua en la era digital.